Bueno, muy bien. Bueno, creo que ya es el momento, ¿no es cierto?, de ir presentándonos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. La idea de hoy en este que es un ciclo llamado Conversaciones entre Grandes acerca de los chicos es justamente reflexionar, compartir ciertas observaciones de nuestra realidad, preocupaciones también, y en paralelo también presentarnos como institución desde los que estamos más frecuentemente trabajando y en lo cotidiano. Así que mi nombre es Gilda Podestá y dejo aquí a mis compañeras para que puedan presentarse ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Este es un conversatorio o un encuentro, mejor dicho, muy especial porque de algún modo lo impulsa el equipo profesional de la Fundación Juanito. Habitualmente en este espacio suele haber algún invitado y podemos compartir a partir de lo que ese invitado trae y nos propone, que generalmente son personas que saben mucho del tema. Esta vez la idea, como comentaba Jill, es que el equipo profesional impulse una temática que nos conmueve a todos y a todas los que estamos acá reunidos. Eh, Junto con Gilda soy parte de la dirección general y bueno, doy pie a mis compañeras y compañeros que se sigan presentando. Buenas tardes, mi nombre es María Soledad Dawson y yo soy la coordinadora del Departamento de Psicología. Bueno, yo soy Vanessa Chávez y soy trabajadora social y coordino el Departamento de Trabajo Social de la Fundación. El teléfono. Soy Adele Umansky, psicóloga social y coordino el Departamento de Psicología Social. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Victoria Salioco, soy trabajadora social del equipo técnico de la Fundación. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Lucila Hernández y soy psicóloga del equipo técnico de la Fundación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marina Bej y coordino el departamento jurídico. Perdón, agrego que falta Mateo, que también es parte del equipo técnico, que bueno, no pudo estar hoy acompañándonos, pero de alguna manera también está por acá. Están, sí, en nuestra tarea cotidiana, tal cual. Y muchas veces van a verlo. Bueno, esta primera parte en realidad tiene el objetivo de poner a rodar un poco el tema y en una segunda compartir y de verdad conversar más abiertamente sobre quizá las resonancias o aquello que quieran aportar referido al tema. Este conversatorio, que es el primero del año, tiene el enunciado de nuestras infancias y el derecho a tener derechos. Y la verdad es que estuvimos pensando mucho por qué razón nos insiste permanentemente el tema cuando en realidad se supone instituido, se supone muy trabajado, se supone que desde hace muchos años todos sabemos en relación a las infancias sobre todo que los niños son sujetos de derecho. Sin embargo, se nos hace muy necesario, digo, volver a algunas fuentes. Y cuando elegimos este título, se nos apareció una autora que es muy importante en la historia, una filósofa llamada Hannah Arendt, que trabajó específicamente
este tema, este concepto, y me permito leerles una frase de Seila Benaviv, que dice lo siguiente para comenzar. El desprecio del totalitarismo por la vida humana y el eventual tratamiento de los seres humanos como entes superfluos comenzó, para Hannah Arendt, cuando millones de seres humanos fueron despojados sin Estado y se les negó el derecho a tener derechos. No tener Estado o la pérdida de la nacionalidad, sostuvo, era equivalente a la pérdida de todos los derechos. Los que no tenían Estado eran privados no solo de sus derechos de ciudadanía, sino que fueron privados de derechos humanos. En este sentido, hay otra filósofa contemporánea que se llama Judith Butler, que entiende además que, y aporta, digamos, a la visión de Arendt, el hecho de que es cierto que el ser ciudadano ubica una condición de derechos, pero que hay muchos otros que por distintas razones, dice, por ejemplo, aquellos que son extranjeros y habitan el mismo territorio, sin embargo, viven un principio de exclusión, ya que no gozan de los mismos derechos, aun cuando viven en la misma nación. Del mismo modo, ella pone de relieve, y a nosotras nos parecía bien importante, que hay ciertas poblaciones, como las de los ancianos, pero muy especialmente la de los niños, las niñas, los adolescentes, que aún siendo ciudadanos, no tienen voz, o por lo pronto se las escucha o bien poco, o están subsumidas a la voluntad de un otro que supuestamente protege o cuida. ¿Cómo entonces nace la pregunta, ¿no? De cómo garantizar que aquellos que no tienen voz vean cumplidos, satisfechos sus derechos? Para ambas autoras hay algo que tiene que ver con un principio básico, que es de la natalidad, es decir, todos tenemos derechos por el hecho de haber nacido y conformar y ser parte. Ellas le dan un valor importante al tema de la pertenencia a la humanidad. Pero seguimos pensando que algo de eso, aún así, y aun cuando pudiera en primera instancia considerarse, es cierto que hay un principio de desigualdad en aquellos que tienen menos capacidades para manifestarse y ocupar algo bien caro, que es el espacio público como actores sociales. Entonces, bueno, en alguna medida concluyen que sería importante primero el tema de que esos cuerpos estén activos para lograr encontrar cierta equidad en el terreno de los derechos. Y propendan también a aquello que van a llamar un cambio social. Todas estas cuestiones que parecen dadas de por sí, bueno, como entenderán, hoy están en juego. Hoy son parte de intensas preocupaciones porque hay un escenario, no solo en Argentina, sino en el mundo, que pone a los niños en un lugar de vulneración, y sobre todo a los niños que están, por ejemplo, bajo la línea de pobreza. Arendt dice al respecto también,
y hablando de la precariedad, lo precario de la precariedad, ¿no es cierto? ¿Cómo hace alguien que estando en esas condiciones materiales de su existencia, justamente tiene menos recursos, tiene menos herramientas para hacer valer su voz y para hacerse protagonista de su historia o de su tiempo? Bueno, esto quiere dar un mínimo marco para que continuemos contándoles un poco desde el equipo esas pequeñas líneas que pueden abrir de nuevo nuestra conversación. Desde hace más de 30 años en la Fundación Juanito se viene pensando en los derechos de los niños y de las niñas, fundamentalmente, enlazado en el deseo de construir comunidad, siempre bajo el marco legislativo que vamos eh, articulando con los distintos organismos. En el 89 fue necesaria expresar la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, la Ley 114 en Ciudad, de protección de infancias, la Ley 26/61. Y seguimos hablando de los derechos, seguimos viendo cómo, a pesar de las legislaciones, a pesar de los deseos de mucha comunidad, hay arrasamientos notables. Tiempos más crudos. Sin embargo, lo cierto es que las organizaciones sociales tenemos mucho por hacer, por decir. Desde este lugar es que los invitamos, ¿no?, a seguir construyendo no solo pensamiento, sino acción. Y nos parece fundamental que la voz, que la expresión de nuestros niños y de nuestras niñas esté presente, porque a veces se habla de los derechos de los niños y se los olvida en el camino. Entonces, seguimos pensando juntos, teniéndolos muy presentes, y para eso vamos a ver un videito muy cortito. Sol, subile el sonido, Sol. Gracias, Sol. El video tenía una música muy linda, muy tierna, pero quizá a veces las cosas se dan de un modo particular. Quizá necesitábamos verlo en silencio. Sol. Bueno, em, por ahí a partir de de este punto de partida, valga la redundancia en relación a los derechos, em, tenemos la necesidad de pensar en las trayectorias vitales de estos niños. Me parece que la que tiene mala conexión es Sol. Traen consigo sus grupos de referencia, traen consigo múltiples impresiones, ¿no? De lo que han vivido, de lo que les ha sido impreso y impregnado en su cuerpo de manera de pliegues y repliegues.
En este sentido, decimos siempre y estamos muy acostumbrados a decir que los chicos son vulnerables. Y ahí tenemos que tener un poco de cuidado en relación a decir son vulnerables y pensar que están en estado de vulnerabilidad en muchas ocasiones cuando llegan. Y eso no quiere decir que no tengan su potencia de vivir, su potencia de transmitir, su potencia de poder seguir resistiendo en muchas ocasiones lo que lo que están viviendo, lo que han vivido y lo que han necesitado en muchísimas ocasiones denunciar para que un otro pueda acompañar, hacer por ellos y poder generar mejores estados de convivencia, mejores estados de vivir, mejores estados en sus trayectorias vitales, como por ahí estábamos transmitiendo. En este sentido, cuando pensamos en la vulnerabilidad, tendemos a muchas veces responsabilizar, ¿no? En general, del uno a uno, responsabilizar o de decir, bueno, es por alguien, es por algo específico, y no tendemos a pensar, como decía Gilda hace un rato, en algo más macro, en algo más generalizado, en algo que tiene que ver con condiciones de producción y con las trayectorias no solo vitales de ellos, sino también de su comunidad y del medio y la época de la cual son parte y vienen portando esos significados, esas significancias y también esas marcas. ¿Está? Bueno, yo voy a dar algunos datos generales que nos van a acercar a cómo llegamos a la situación actual. Hay una ley que es la 26061, que es la de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que entra en vigencia en el año 2005 y que es la que establece derechos para con ellos en Argentina, que como los derechos de ser reconocidos como sujeto de derecho, protección a la intimidad, que tengan acceso a la salud, educación pública gratuita, a la cultura, no ser sometidos a ningún tipo de violencia económica, a poder participar de procesos judiciales donde estén involucrados, a no ser discriminados, a tener nombre, nacionalidad, lengua de origen y documento, a jugar y disfrutar de un ambiente sano y muchos otros más. Y a pesar de que UNICEF advierte que en la actualidad hay casi 9 millones de niños y niñas en Argentina que son pobres, podemos ver que como sistemáticamente a lo largo de estos últimos años hay muchos programas que son enfocados en niñez y adolescencia y que van sufriendo constantes recortes. Esto provoca que se vayan desactivando programas que son nacionales de asistencia y acompañamiento a todas estas niñeces que se desplegaban en todo el territorio nacional. Esto tiene que ver con políticas públicas que interrumpen que algunos de esos programas que buscan garantizar los derechos de este segmento en particular se vean desfinanciados, como pasa, por ejemplo, con el programa PAE, que es un programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, que les otorgaba nuevos derechos a los jóvenes que se encontraban en centros convivenciales y que tenían su objetivo de poder ir consolidando su autonomía. También se interrumpen apoyos económicos y técnicos a provincias, municipios, ONG, y como no se renovaban, los convenios vencidos tienen como un fin. Desde diciembre del 2023 a la actualidad, se produjeron en varias etapas una gran cantidad de despidos y pases a disponibilidad de gente que estaba en la CENAF, que es la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, y quedan la gran mayoría de los programas inactivos. Lo que se considera que esto es como una antesala
a una debacle de todo el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, dejando una gran crisis en el sistema y una total desprotección social por parte del Estado Nacional para con las niñeces. Además, también fueron despedidos los equipos que trabajaban en capacitaciones y formación de distintas leyes que atraviesan la problemática de niñeces, como por ejemplo la Ley Brisa, que reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia familiar o de género, la Ley Mica Ortega, que creaba el Programa Nacional de Prevención y Concentración de Grooming o CIBER, contra niñas, niños y adolescentes, así como también está paralizada la aplicación de la ley conocida como la Ley Lucio, que establece la creación de un plan federal de capacitación en derechos de niños, niñas y el programa Crecer, con derechos para prevenir la violencia en las infancias. Hubo una merma de asignación de recursos, todo esto implica una imposibilidad de cumplir con la ley vigente, ya que el desfinanciamiento hace que esto no pueda ser garantizado. El presupuesto que fue proyectado para el año 2024 provoca una caída en el presupuesto de niñas, niños y adolescentes del 75% en términos reales, devengado en el año 2023. Es por eso que UNICEF advirtió en su documento el incumplimiento de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que en su artículo 72 establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia y adolescencia y lo que hace es prohibir la reducción presupuestaria en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores. Asimismo, la semana pasada, el gobierno disuelve 11 programas sociales y culturales, entre ellos el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, que tenía como fin el fortalecimiento del niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos. Esto lo que hacía era garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su centro de vida. Uno de los Bueno, derechos, sí, vos, Vanessa, ok. uno de los derechos que vemos altamente afectados en estos últimos años tiene que ver con el derecho a la salud. Yo, además de estar en la Fundación Juanito y concentrar todo lo que tiene que ver con la gestión de turnos médicos, acceso a especialistas, acceso a medicación, también soy trabajadora de la salud en un hospital público. Y bueno, me atreví como a hacer una ayuda a memoria respecto a lo que señala la Ley 26.061 en su artículo 14 con respecto al derecho a la salud. Dice que los organismos del Estado deben garantizar el acceso a servicios de salud respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad en la que pertenecen siempre los niños, niñas y adolescentes que no constituyan peligros para su vida e integridad. Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración, programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia, campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Leyendo esto, sinceramente vemos que es casi un escenario utópico y que, bueno, pudimos acceder a un informe de la SAP, solamente que habla, por ejemplo, del acceso a vacunas, que es algo que está como universalizado, que es de fácil acceso, ¿no? En cualquier unidad sanitaria, centro de salud. Y la SAP señalaba que para fines del 2023 había 112.000 niños de entre 0 a 5 años que no habían recibido ninguna vacuna y 37.000 que tenían el esquema incompleto. Y esto se traduce en brotes de enfermedades que se creían erradicadas, por ejemplo, el sarampión, la tos convulsa.
Que esto, bueno, genera esta brecha representa no solo un riesgo para la salud pública, sino para los niños en particular. Eh, Estamos viendo que hay no solo una retracción de las políticas públicas en general, sino una profundización de la mercantilización de los servicios de salud, demoras muy significativas para la atención con especialistas, por ejemplo, fonoaudiología, psiquiatría infanto-juvenil, que en este momento hay una demanda muy alta, falta de acceso a insumos para tratamientos prolongados y de alto costo. Cabe recordar que hay un DNU muy reciente que restringe, por ejemplo, el acceso a terapias hormonales a menores de 18 años. Eh, Escasez de equipos territoriales para trabajar en la línea de la detección precoz, la promoción y prevención. Nos estamos encontrando con salas de internación hospitalarias que devienen en reservorios, donde los chicos permanecen meses y meses a la espera de un dispositivo o a la espera de una evaluación de su situación particular, ¿no? Hasta tanto se definan las estrategias de externación. Hay un proyecto también reciente que apunta a la fragmentación del equipo de salud multidisciplinario, solamente para que haya una carrera única integrada por médicos. Eh, entonces, bueno, nos encontramos en un escenario donde de derechos devaluados, y esto, bueno, redunda en la calidad de vida de nuestras infancias y adolescencias. Que no solo, por ahí valga, agrego, no solo se ven afectados por los padecimientos de las violencias o los abandonos o las circunstancias que puedan haber sido perpetradas en función de sus cuerpos y sus psiquismos por sus grupos de referencia, sino que también el retraso y la dificultad en el acceso a los sistemas de salud, al sistema de protección, hace que se agudicen esas problemáticas y lleguen a los dispositivos con un arrasamiento subjetivo aún mayor y menos posibilidades o posibilidades mucho más difusas de recuperación o de acompañamiento también. Bueno, yo me quedé un poco con el título, con algo de lo que dijo Gilda al comienzo, y con este panorama tan desalentador, realmente. A ver, el título del conversatorio es Derechos a tener derechos, y parece que quien no cumple en primer término con estos derechos a tener derechos es el propio Estado, lo cual nos deja un poquito, al menos a mí, desesperanzada o decepcionada respecto del sistema de protección del que todos somos parte. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, creo que más que nunca tenemos que redoblar la apuesta por el derecho de los niños y el compromiso que tenemos todos para con ellos. Y justamente en lo que a nosotros respecta, poder posicionarnos en un lugar de mayor cumplimiento de los derechos de los niños, mayor respeto, mayor promoción, mayor protección. Hay que duplicar para que no reste. En este sentido se me liga un poquito con la cuestión de la corresponsabilidad, de la que nos habla justamente la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que desde nuestros ámbitos, más allá de que desconozco el ámbito laboral de cada uno, ¿no? Pero como ciudadanos, en principio, tenemos todos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad de aplicación de esta ley, que en el marco de la Ciudad de Buenos Aires es el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cualquier situación que llegue a nuestro conocimiento de vulneración de derechos de un niño. Aquí se inicia, si se quiere, el procedimiento que tiene lugar cuando justamente un niño tiene algún derecho vulnerado, de modo que se lo pueda restablecer. Esto es algo que todos podemos hacer, incluso en estos momentos de tanta desesperanza. Y me quedaba, les decía, resonando una frase que comentó Gilda al comienzo, que decía que estaban subsumidos a la voluntad de otros que cuidan. Y no lo decía por los niños, pero bueno, a mí se me vinieron los niños a cuento, y digo, bueno,
Tal cual, y no lo pienso solamente en aquellos niños que son maltratados o que tienen múltiples derechos vulnerados por partes de otros que los cuidan, sino que se me vino también a la cabeza aquellos niños que tal vez están en una edad tal donde pueden empezar a ejercer estos derechos, ¿no? Gilda decía, bueno, todos somos sujetos de derechos, o Lore, no me acuerdo quién lo dijo. Sí, los niños también son sujetos de derechos porque son ciudadanos y como tales, igual que cualquier otro ser humano, son sujetos de derechos, pero la gran diferencia que hay entre un niño y un adulto es que no siempre pueden ejercer esos derechos por sí mismos. Cuando nacen y en la minoría de edad necesitan de un representante que ejerza por ellos esos derechos. Bueno, a partir de los 13 años sabemos que se presume la capacidad de los niños para ejercer los derechos que tienen que ver con, o sea, los derechos más personalísimos, ¿no? Los derechos personalísimos, el cuidado del propio cuerpo y demás. Sin embargo, se podría probar la capacidad de estos niños para ejercer por sí mismos estos derechos con una edad inferior, pero se invierte la carga de la prueba. O sea, con menos de 13 años tenemos que probar que están en condiciones de ejercerlos por sí mismos, con más de 13 años se presume y si alguien quiere decir que no estaba en condiciones, tendrá que probar que no lo está. Bueno, se me vino entonces cuando Gilda decía esta frase un poco esto, porque tiene que ver justamente con la autonomía progresiva, que es uno de los principios que recepta la Ley de Protección de Derechos de los Niños. Y en tiempos tan adversos de políticas públicas y demás, ¿qué más que apostar a la autonomía progresiva de los pibes, que tanto depende de lo que nosotros como adultos podamos también transmitirles, ¿no? Porque se trata de eso, de poder darles para después ir soltando y que cada quien pueda hacer su propio camino, pero siempre desde la base del respeto de todos los derechos, ¿no? De la garantía de sus derechos. Bueno, no voy a ahondar en todo aquello que el Estado no está haciendo. Ya vimos que hay múltiples programas y políticas públicas que han sido recortados, tanto en ciudad como supongo que en otros lugares que tal vez no me consta tan directamente, pero a nivel nacional seguro, y en la ciudad de Buenos Aires también, que es a lo que tenemos más acceso. Este, mm, Así que, bueno, en principio me interesaba introducir estos conceptos de autonomía progresiva, de corresponsabilidad, el deber de todos nosotros de poner en conocimiento una situación de vulneración de derechos, desde ya que si somos profesionales, esta obligación no solo queda en un deber moral, si se quiere, sino que el profesional que tome conocimiento de una situación de vulneración de derechos y no lo exponga ante la autoridad competente, puede ser susceptible de sanciones disciplinarias, con lo cual ahí, bueno, la obligación ya está penalizada en caso de incumplimiento. Y bueno, ligarlo también con el interés del niño o el derecho del niño a ser oído, que no es más ni menos que esto, ¿no? Poder también presentarse en el marco de un expediente a reclamar por sus derechos, poder peticionar con un abogado de confianza, el famoso abogado del niño, y bueno, desde ya hacerse oír en cualquier ámbito de la vida, ya sea el escolar, en el ámbito de salud, en su casa, etcétera. Y de todos nosotros depende que esos derechos se cumplan. A mí me queda la pregunta en relación a lo que decías, Marina, de restablecer derechos. Qué loco, porque el ejercicio, si se quiere, de los derechos pasa por el sostener o el poder experienciar, ¿no? Tener la experiencia de ir a la escuela, tener la experiencia de vivir libres de violencias, tener la experiencia de poder disfrutar y desarrollarse lo más plenamente posible. Cuando uno habla de restablecer un derecho, ¿cómo se hace para restablecer una experiencia, ¿no? Que no se tuvo o que ya no se podría tener? Sí, bueno, para eso está la comunidad toda, ¿no? Creo que el trabajo en equipo en ese sentido es fundamental. Y bueno, creo que Juanito se caracteriza por hacer un gran trabajo en ese sentido. Sí, yo pensaba en eso, ¿no? Como en este contexto, o pese a este contexto, desde Juanito llevamos adelante la tarea, ¿no? De cuidado y en esto de pensar la restitución de los derechos. Y ahí entra fuerte también cómo vamos articulando con distintos organismos, distintas organizaciones, más allá digamos, de las defensorías y juzgados. Digo, vamos armando el entramado pensando en
en el cuidado colectivo, ¿no? Eh, y más específicamente en lo que tiene que ver con la tarea cotidiana, con la diaria, un poco también eh, transmitirles cómo trabajamos desde ahí. Y desde el equipo técnico, por ejemplo, acompañamos mucho lo que tiene que ver lo cotidiano con los chicos, esto no sé, de acompañarlo al colegio, de estar, de jugar también. En uno de los dibujos del video nombraba, ¿no? El derecho a jugar, cómo restablecer algo de eso. Em, de poder también disponernos nosotros como adultos al juego, ¿no? Sin interpretaciones, sin nada, ¿no? Del jugar, simplemente. Y compartir desde ahí. Bueno, desde el equipo técnico, un poco la idea es ir articulando también con el equipo de educadores, que son quienes están al cuidado de los chicos 24/7, y bueno, también a ir armando con ellos, ¿no? Lo que tiene que ver el acompañamiento. Bueno, junto con Lu y Mateo, eh, nada, estamos como en esa diaria, así que bueno, sí, Lucy está por ahí. Bueno, y un poco para sumar a esto que decía Vicky, también la importancia del derecho a la participación, ¿no? Los chicos necesitan de nosotros como adultos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para poder gestionarles espacios de escucha, de participación, un poco como decía Gilda antes, que sus voces puedan ser tenidas en cuenta, que no los tomemos como figuras pasivas, sino que realmente puedan promover ellos también iniciativas de cambio, propuestas en los lugares que habitan. El hogar es su casa, con lo cual también poder estar nosotros abiertos a lo que ellos tengan para decir, a lo que tengan para aportar y corrernos muchas veces de ese sesgo adulto de pensar que sabemos lo que necesitan y que nosotros tenemos que bajarles propuestas acordes a, bueno, también abrir a lo que ellos tengan para aportar, a lo que necesiten manifestar, que por ahí muchas veces o no se nos ocurrió o lo estábamos mirando desde otro lado y muchas veces aprendemos muchísimo también en el día a día con ellos de esto justamente, de esos espacios de escucha genuina y hoy en día también pensando en los derechos que por ahí muchas veces pensábamos que ya estaban adquiridos y que la realidad hace que vuelvan a ser puestos en cuestión, bueno, poder incluso sentarnos no solamente a jugar, sino a pensar, a reflexionar con ellos acerca de los derechos que por ahí algunos conocen, que tienen y que en otras situaciones no. Entonces, bueno, ponernos a que de repente inventen qué derechos consideran que sería importante para ellos poder tener, ponernos a pensar, bueno, cuáles no están tenidos en cuenta y para ustedes realmente son importantes. Creemos que justamente tenemos que ser como aliados y cómplices de ellos en el ejercicio de los derechos hoy en día más que nunca, para bueno, que también puedan justamente transformar su propia realidad y, bueno, un poco de nuestra mano también en el rol que nos toca, pero en esto, como en la importancia de que sus voces puedan ser también tenidas en cuenta. Bueno, la idea es seguir pensando de conjunto. Muchas veces la acción política es el miedo como para invalidar acciones, como para acallar, y no es algo que nos caracterice. Queremos seguir pensando en proteger a nuestros pibes, en que los derechos que hoy quizá están más empobrecidos no solo se restauren, sino que se puedan gozar. Desde la Fundación venimos diciendo también que hacemos política, micropolítica, pensándonos desde un lugar partidario, sino desde un deber cívico, ejercer en función de un bienestar de la comunidad, de la sociedad. Y desde ese lugar es que a veces hay que hacer un poco de lío, ¿no? Resistir como acto revolucionario, pensar en conjunto y en colectivo, que es algo que también a veces requiere un esfuerzo. Quizá no todos los que estamos acá pensamos igual, sin duda, porque acá sí me atrevo a pensar que todos los que estamos acá queremos que nuestras infancias estén bien. A veces
Es difícil, ¿no? Poner a debatirnos con otros que no conocemos. Es más fácil entre quienes nos conocemos. Lo cierto es que a veces, aún con el de al lado más cercano, no siempre se hablan cosas más profundas. Pensar en la baja de la imputabilidad puede ser algo muy complejo, por ejemplo. Nos ha pasado, nosotros somos parte del colectivo de la red de hogares y de otros colectivos, ¿no? Y que se instala ahí el debate. No le queremos hacer ole, queremos poder escucharnos y queremos poder pensar en esto desde un lugar de militancia, desde un lugar del hacer, desde un lugar sensible. Entonces los invitamos no solo, bueno, a escucharnos con esta paciencia que han tenido, pero también a poder opinar, a poder compartir, a poder pensar sensiblemente en estos temas. Algunos tienen mucho recorrido y es un gusto que estén acá. Otros quizás están hace poquito. Lo cierto es que es el deber de todos, poder pensar en los derechos y hacer algo. Algo que a veces tendrá que ver con marchas, a veces tendrá que ver con estar cerca en la fundación. Lo cierto es que hay que pensar muchas maneras. Ahora vamos a organizarnos en pequeños grupos, el Zoom nos da esa posibilidad y los invitamos a cada uno a que pueda compartir esas resonancias y además algunas preguntas que les vamos a compartir y después vamos a volver para seguir hablando todos juntos, de la manera más ordenada posible para escucharnos, aunque ojalá se dé que todos querramos hablar. Sol ahora nos va a invitar a pasar a las salas, lo único que tienen que hacer es dar clic. Mm. Volvimos. Hemos vuelto. Eh, Faltan igual, me parece. Somos 20. sí, es que no sé si en el momento mismo, Perdimos el camino. claro, de la participación no se han corrido algunos. Bueno, eh, quizás sea un síntoma, quizás sea algo para compartir ahora que podemos conversar entre todos. Muy bien. Vamos abriendo, si les parece. A mí me tocó un grupo hermoso. Como Subí el siempre, me toca volumen. gente linda. Grace, subí el volumen, Subo el volumen. porfa, porque no se escucha. Mira vos. Espérame. Lo tengo alto, ¿eh? Lo tengo alto. Bueno, Bueno. no sé por qué no. Bueno, entonces yo invitaría, bueno, estuve junto a Sol y junto a Pedro y Carolina Ferrer. Que ya estuvieron. ¿Se escucha lo mío ahora? Bajito, pero se escucha. Voy a tratar de alzar la voz. Mm. Estuve con Pedro y con Carolina y bueno, con nuestra gran Sol, que participó de nuestro grupete. Y bueno, ellos ya trabajaron, quiero que escuchen las voces de ellos, porque ya hicieron talleres de arte, son especialistas y interactuaron con los niños a través del arte. Y tuvieron una pregunta muy importante que hacernos, que a mí me gustaría que la compartamos con todos, ¿no? Porque a todos nos puede pasar. Y bueno, las sugerencias se las dimos junto con Sol, así que me gustaría si Pedro, Carolina tiene ganas de compartir con todos, sería hermoso. Bueno, muchas gracias.
Bueno, sí, fue muy importante tener ese espacio recién porque lo que compartíamos es que trabajamos en espacios con infancias y militando sus derechos y militando su expresión y a través del arte y demás, y protegiendo esas infancias en grupo. Y hay una situación que está muy cercana, que es en el departamento de enfrente, acá de donde vivo, que se oye una situación de violencia permanente hacia los niños, ¿no? Eh, y que es algo que persiste hace un tiempo y que más allá de ir y trabajar junto a infancias y reunirme y demás, no estamos pudiendo abarcar de cómo hacer para, ¿no? Tenemos una situación al lado de violencia y no estamos sabiendo cómo accionar frente a eso. Eh, y bueno, tuvimos la fortuna que en el grupo pudimos compartirlo con todo lo que nos mueve y recibir orientación al respecto. No, contar un poco más cómo fueron las cosas que pasaron, digamos, como que incluso se habló con otros vecinos que también están al tanto de la situación y que no sabíamos cómo accionar, se llamó alguna vez al 114, se habló incluso directamente con ellos y bueno, la situación, no sé si es todos los días, vos vivís acá, casi todos los días, que se oyen gritos o bueno, eh, ese tipo de cosas y que nada, de alguna forma nosotros nos quedamos o congelados o cada tanto lo sacamos y no sabemos cómo resolverlo y bueno, nada, lo primero que nos surgió frente a esto eh, fue volver a traer el tema que bueno, nada, nos moviliza cada tanto. Y nos tiene como al pendiente porque es una cuestión que no está resuelta de ninguna manera, porque sigue sucediendo constantemente. Eso, como que solemos pensar a lo macro, no, por lo menos nosotros desde nuestra tarea de ir a espacios, a grupalidades, dar talleres grupales en diferentes ámbitos de la sociedad y que hay todo un pensamiento y un desarrollo de pensamiento y acción sobre eso y que en este caso particular hay algo que está al lado sobre lo cual no sabemos bien cómo accionar, ¿no? Y que incluso a mí lo que me abre la mirada es a pensar cuando uno está trabajando con infancias en una grupalidad, digo, sea en un hogar o en la escuela, donde sea, algo de esa mirada de fina de, bueno, de qué está pasando en ese niño, en esa casa, de dónde viene esta respuesta o esta necesidad o qué necesidad hay detrás de este comportamiento. Bueno, preguntas, todas preguntas que se viene y moviliza a partir de esto. Carolina, ¿hicieron algo por el momento, digamos? ¿Ya activaron de alguna manera o todavía no hicieron nada al respecto? Hace un tiempo hice un llamado, creo que fue al 114, que ahí me recomendaron entrar en contacto con la escuela, pero bueno, la complejidad es el vínculo con esos vecinos, ¿no? Como que si alguien denuncia de acá, se va a saber quién es y como, bueno, cómo abordar toda esa situación una vez que se active algo al respecto. Hasta ahora no vino nadie, sí es una situación que conversamos entre los vecinos. Se escucha mucho todo lo que pasa, por eso hablamos bajito en este momento. Eh, pero bueno, sí, no hubo una acción concreta, una denuncia hecha, más que eso que quedó ahí. Si les parece, quedemos en comunicación como para pensar esa situación puntual. Sí me parece esto interesante también, ¿no? Que venimos pensando en los derechos y a veces pensamos en aquellas poblaciones con las que compartimos la vida en los hogares, ¿no? Que son situaciones en las que ya llegamos bastante tarde, porque ya han vivido situaciones tremendas. Cuando se toman las medidas excepcionales es porque realmente es necesario retirar de esa configuración al niño o a la niña. Capaz que a veces se puede llegar antes. Y esto, tener una escucha sensible, más allá de que, ay, por Dios, ¿quién no estaría, quién podría tolerar, ¿no? Cuando se escuchan o gritos o situaciones tan difíciles, dolorosas para un niño. Sin embargo, a veces el no saber qué hacer es lo que hace que uno no haga nada. Bueno, así como abrimos la posibilidad a pensar en estos temas, nosotros siempre abrimos la posibilidad a pensar con otros para que esto no suceda, más allá de que
a veces hay que hacer algo más que llamar a la línea del niño. Pero bueno, Sí, eso porque puntualmente lo seguimos pensando. me parece interesante que podamos estar en contacto porque algo de lo que aparecía en la conversación me hacía pensar en una acción que puede parecer protectiva, ¿no? O de la resistencia, pero que finalmente deja algo así como congelada la situación. No sé si se entiende, digo, me parece que hacen falta muchas veces acciones concretas, ¿no? Y cuando se trata de esto que es tan cercano, o sea, de la vecindad, de aquel que yo conozco y además incluso podría ser alguien mucho más cercano afectivamente, eh, estoy como en una encerrona, porque intervenir puede significar un crash muy importante. Entonces, pensar las acciones de cuidado me da la sensación de que es una responsabilidad de todos para tomar las mejores decisiones, digamos, y también sean colectivas, ¿no? No le quepan en la cabeza de una sola persona posiblemente, sino a lo mejor de un conjunto que comprende la seriedad de la situación y que a lo mejor incluso llega a quien corresponda de una manera más adecuada, ¿no? Ujú. La idea también era compartir algunas resonancias de los que fuimos conversando, eh, lejos de irnos todos bajoneados y qué horror que está la cosa, poder pensar qué intervenciones, ¿no? ¿Cómo acompañamos en esta coyuntura? ¿Qué cosas podemos hacer como comunidad? Bueno, o en este caso, como les pasa a Caro y a Pedro, ¿no? Como ciudadanos amorosos y responsables, pero muy cerca de las infancias. Si alguno quiere compartir algo de esto, bueno, yo estuve con Lourdes y con Nelson y surgieron algunas cuestiones interesantes también. Así que el micrófono es de ustedes. ¿Están ahí? Estaba esperando a ver si Nelson decía algo. Dale, Eh, Lourdes. sí, no, siento que no, quizás no ahondamos demasiado, nos quedamos ahí con preguntas abiertas en base a lo que conversamos sobre esto de ir más a lo concreto, ¿no? Como, bueno, qué acciones en concreto se pueden hacer, eh, que desde mi perspectiva quizás estoy como un poquito más atrás de, bueno, la problematización de esta cuestión, ¿no? De infancias como sujetos de derechos. Pero sí, obvio, pensando desde cómo se materializa eso a través de acciones concretas. Eh, pero sí, ahí Nelson contaba también desde tu perspectiva, desde Uruguay, eh, cómo, cómo veía esto. Y vos dijiste una palabra ni bien arrancamos. Podés repetirla de nuevo. Yo dije una palabra que era relevante, no sé cuál dije. Retuitear, dijiste. Retuitear, sí, porque, claro, en tanto a la primera parte de este encuentro, esto bueno, también en el diálogo o sea, lo que expusieron anteriormente, bueno, en ese diálogo de, bueno, retuitear lo que dijo anteriormente la gente, entonces como ahí ir construyendo ese diálogo de manera colectiva. Sí, me había olvidado que había usado para retuitear. Por suerte hay grupo y nos acordamos. Nelson, estabas por ahí, no te veo, pero estás desmuteado, así que si tenés ganas, Estoy. ¿dónde estás? Ahí está, No, sí, qué estoy gusto en verte. casa, eh, Muy bien, qué lindo. acompañando
este lindo encuentro, Gracias. porque eh, les simplemente comentaba que eh, eh, tengo, según el pelo, algunos años y comentarles de que estas situaciones pasan, pero no para generar olvido, sino para generar esperanza concreta. Eh, y me parecía que lo que traía Lourdes era justamente algo que comentaron, un accionar directo en diferentes maneras. Y el comentario sobre Pedro y Carolina, eh, quizás haya que ver de qué manera se describen las situaciones. Si uno describe como denuncia, es una cosa, lo que están haciendo es un pedido de ayuda. Porque, porque la resonancia que tiene la denuncia delator, ¿viste? Esta situación, es decir, y seguramente, pero esto hay que poderse arrimar a los vecinos y preguntarles también si no es una forma de pedir ayuda, que los demás sientan los gritos, las situaciones violentas, lo que entendí. Entonces, que me parece importantísimo remarcar que, eh, que la salida es de una acción y de una acción que genere grupo. Y que, como dijeron acá, que en los grupos, esos son grupos de diferentes, no son grupos de iguales, ¿no? En el sentido de advertir, bueno, todos estamos a favor de la infancia. Bueno, sí, pero se tiene que materializar de diferentes maneras. Una es transmitir, bueno, mm, esos son algunos comentarios que simplemente intentan, les digo así, reforzar las acciones que cada uno de ustedes puedan hacer. No hay que hacer, digamos, cosas trascendentes. Esta situación que plantea Pedro y Carolina me parece importantísima. La situación, lo poco que conozco que lleva adelante la Fundación Juanito, y a Gilda, Lorena, bueno, obviamente con Sole, al ser colega y compartir ámbitos, me parece importantísimo. Este, y lo último para dejarles otra, como si necesitaran más. El comentario que hacía con Lorena es que me sorprende de mí mismo, ¿eh? No es una sorpresa exterior. ¿Cómo uno dice que hay derechos conquistados? Eh, Cuando en realidad convivimos diariamente con los derechos omitidos y esa promesa que ha hecho el Estado de ser un acaparador de la violencia a cambio de cierto bienestar, ¿no? Quiero decir, estoy a 200 kilómetros, pero el tema de la pobreza es una cosa indignante, que haya gente que no, por ejemplo, y se los digo a ustedes, hablando, en el país que es el granero del mundo, que haya gente que pase hambre, entonces, está bien, yo no sé cómo se soluciona, pero una manera de, de retuitear, como decía Lourdes, ¿no? Es, es hablando con otros, ¿no? O generando instancias o participando en instancias en donde, bueno, se pueda transmitir estos valores, porque capaz que mucha gente
y otra vez vuelvo al caso de Pedro y Carolina, y mucha gente no sabe cuáles son los derechos de la infancia, porque son como obvios, ¿no? Este, si fueran tan obvios, no habría eh, pobreza en situaciones indignas, quiero decir. No, y Bueno, pero también me parece, entonces es una manera espero, de generar acción, porque si no es, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Yo les puedo decir esto provocativamente, no hay solución. Hace muchos años que tengo la esperanza, y se me cansó de esa esperanza, este, de que sí se soluciona políticamente. Que no haya solución no quiere decir que no se pueda hacer nada, ¿eh? O sea, es una invitación a hacer, pero no Obvio. desde, bueno, cuando cambie políticamente, ahí sí. Sí, sí, como algo Bueno, que podemos asir, ¿no? Que si estuviera conquistado y aprendido, claro, y y entonces no nos tenemos que preocupar más, ya tal está, ya cual. está, ya están establecidos. Bueno, claro, yo pienso como en la libertad que debemos conseguir día a día, ¿no? La libertad que debemos ejercer con nuestros cuerpos, por eso decía la primera frase del inicio también, en movimiento, Butler decía organizadamente, no creo que sea la primera que dice semejante cosa, No. ¿no? En el colectivo organizado, Perdón, y evidentemente, una cosa más, sí, Gilda, porque me, sí, me- me hiciste acordar, sí, hablando de citas, no sé qué, ¿viste? Es decir, sí. varias veces hablaron del pesimismo. Mm. No es un problema ser pesimista, el problema es cómo organizarlo, nada más. O sea, no hay que esperar otra vez a cuando estén optimistas, ahí sí retuitear o hacer cosas. Se puede hacer siendo pesimista, yo qué sé. No, 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 cada uno es como puede, no, 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 el coso. Pero digo, ¿cómo describirlo para que eso genere posibilidades de movimiento, como vos traías, Gilda, esa situación? Y bueno, en ese sentido me parece otra vez eh, que hay que poder establecer, hablábamos con Lorena, preguntas y preguntas específicas también. ¿Cómo? Y en serio les agradezco a Pedro y a Carolina esta situación que plantean. O lo que ustedes mostraron, que los niños hacen dibujos, y agradezco que no haya salido la música también, porque me parece que es una manera de editorializar. No, 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 no sé qué música era, ¿no? Pero, no, Pero era Era una muy música muy linda, alegre, no claro. iba. pero Era muy bueno, linda, pero le daba bueno, otro ambiente, está comparto, bien, que está bien, está viste que la bien. espontaneidad a veces trae. No, lo que pasa es que con la música a veces no se puede negociar, es algo corporal, como vos trajiste. Pero antes que terminemos, la idea es Claro. compartir unos minutitos más. No sé si había alguna cuestión más de alguno de los grupos que querían compartir. Me había quedado Yo con no ganas. estuve hola, Hola. no tengo la imagen porque no sé cómo ponerlo. Soy Mónica Basualdo y me quedé bastante angustiada con Pedro, con el relato de Pedro y Carolina. Y recuerdo que en una oportunidad en la fundación apareció un episodio bastante similar en cuanto a que nos vinieron a contar que habían dos chiquitos que estaban teniendo bastante maltrato en una casa y lo que nosotros pudimos hacer es hacer la denuncia. Y en ese fin de semana me acuerdo que estuvimos
merodeando por el lugar, tratando de, junto con la policía, con un móvil de la policía, tratando de proteger hasta que esa denuncia tomara la vigencia de derivar los chicos y de sacarlos de ese lugar. Me parece que siempre hay, ya el solo hecho de que lo hayan presentado, ya no están solos ustedes, somos varios que podemos pensar juntos cómo podemos acompañar este momento. Porque si no sería como algo que sería un relato y que vuelve a quedar en la responsabilidad de ustedes, sino en la responsabilidad de un ciudadano, de cada uno de nosotros. Sí, yo quiero agregar a eso que me parece que acá lo que se juega es un poco el temor, ¿no? A la denuncia o a cualquier tipo de acción al respecto. O sea, me parece que no tiene que ver con la desinformación respecto de qué hacer o dónde denunciar. Ustedes mismos dieron cuenta de que están muy conectados con cuestiones de niñez, no sé exactamente qué hacen, pero digamos, tienen conocimiento evidentemente de los derechos de la infancia y de cómo deberían proceder. Ahora el tema es que cuando a uno le toca en carne propia hacerlo, bueno, es uno el denunciante, ya no es otro denunció y yo me encargo de restituir esos derechos, sino que yo cumplo el rol de ser quien denuncia con todo lo que eso implica. Yo coincido en que no debería ser opcional o el miedo no debería impedir que se realice, digamos, el recorrido que corresponde, sí me parece bien buscar de pronto un entorno que los acompañe como para no ser los únicos. Ustedes mismos dijeron que era una cuestión recurrente en el edificio. Bueno, tendrían que ponerse de acuerdo todos los vecinos y hacer una denuncia consorcio, o edificio, No hace falta que sea Pedro Alonso o Carolina Ferrer, digamos, ¿no? Es una cuestión de todo el edificio ya. Y como ese, bueno, poder buscar en otras circunstancias otros colectivos posibles. Pero me parece que lo que no debería estar en discusión es que la denuncia hay que hacerla y lo antes posible, porque mientras tanto esto Exactamente. sigue ocurriendo, ¿no? Gracias. Perdón, ¿y la escuela? Si es que van a la escuela o en el jardín o en una guardería. Hay que buscar todas las instituciones. Un poco respondiendo a lo que preguntaba Simón, en Cava está el Consejo de Derechos, que es quien interviene en las situaciones de vulneración de derechos, y hay oficinas descentralizadas que muchas veces intentan ser territoriales, que son las defensorías zonales, y hay maneras de generar intervenciones, que yo más que denuncia tomaría esto que decía Nelson. Es un pedido de ayuda, de intervención, en donde esas pequeñas personitas que están padeciendo esta situación y también los adultos que no sabemos tampoco la historia, ni sabemos qué es lo que está sucediendo ahí, pero que de algún modo dejen de estar solos. Porque, perdón, iba a agregar esto simplemente. Comparto muy mucho lo que dicen tanto Nelson como Lore, porque también los efectos referidos al modo de la intervención hacen a la cuestión, hacen al respeto. Si se quiere enfocar en el niño, en la niña o el adolescente, también tiene que ver muy específicamente respecto de ello, ¿no? Porque no hay solo vulneración y habría que ver, ¿no es cierto?, cuánto más hay en ese entorno que ha significado la vida de ese niño, esa niña, ese adolescente hasta ese momento. Está bueno, es muy buena, indeseable, por supuesto, la situación, pero digo que lo hayan traído es muy valioso hoy por lo que nos permite justamente pensar, ¿no? Eso Lore, es algo que apuntaba tenemos... Lore Sí, cuando ¿alguien decía más? que no se trata de hacer la denuncia, que se trata de justamente de estos organismos de protección que son los que van a arbitrar los medios para llegar a este tipo de evaluaciones, diagnósticos, conclusiones, etcétera, porque uno no puede hacer esa evaluación, para eso están los organismos de protección correspondientes. Bueno, ¿Alguien más quiere acotar algo de los grupos? Ahí está Naila levantando la mano. Sí, sí. ¿Te escuchamos, Naila? Hola.
Hola Gilda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Que tuve el placer de conocerte hace poquito, unos meses. Y, y ya seguía la organización, pero no estaba como muy en tema. Digo, los tenía ahí en mi radar, pero cuando vi esta publicación dije, bueno, me sumo y vi que era abierta, así que era una buena oportunidad para conocerlas. Yo les cambié un poco el panorama, no voy a hablar de lo que estaban hablando recién, los escuché atentamente, pero tengo otra cosa para decirles. Primero nada, agradecerles por el espacio, porque pocas, si no son nulas, las fundaciones que se abren como ustedes. O sea, que el equipo se haya presentado así y demás, me parece algo maravilloso, que nunca lo he visto y estoy hace 10 años en el activismo. Bueno, yo soy Naila, Sheila me conoce, perdón. Yo soy egresada del sistema de protección. Yo egresé hace 5 años, yo viví en lo que se conoce como dispositivos residenciales. Yo soy niña madre, fui madre a los 13 años y entré al sistema por eso mismo. Fui con una mochila a un juzgado y dije, esta es mi situación, hagan algo. Y, y no hicieron mucho, pero yo la luché hasta que entré a un hogar. O sea, yo exigí entrar a un hogar y hasta que lo conseguí, no paré. Y bueno, y después ahí viví un montón de tiempo y demás y sufrí un montón de violencia por parte del sistema. Después de mi ingreso lo que hice fue como hacer otras cosas y más que nada esto, activismo como para que estas cosas no vuelvan a suceder, pero siempre desde la voz de los jóvenes. Yo pertenecía al Colectivo Nacional de Jóvenes Egresados, que hicimos la ley PADE, estuve en la reglamentación de las provincias, fundé la Escuela de Activismo, el año pasado ganamos un premio en el Centro Ana Frank y demás, pero siempre esto, entendiendo que es como un compartir de saberes. Digo, siempre pensaban que los chicos no podíamos porque no teníamos la capacidad y demás, y escucharlos hoy me parecía espectacular, porque cuánto yo lucho con la gente para decirles que somos personas que sentimos, que yo recuerdo las decisiones que tomaban, que no se me tenía en cuenta, que no se me veía como sujeto de derecho. A Lucía, que estábamos en el grupo, le decía... En mi caso, lo que yo siempre hablo es la maternidad en niñas, porque se cree que hay una sola solución y es como, bueno, que aborten todas, cuando no es la única solución, cuando yo sé que no hubiese querido eso. eh, Cuando obviamente ser niña y madre no es lo ideal. O sea, yo lo que siempre digo es que no se lo deseo a nadie, que lo que yo hice y lo que yo soy no se lo deseo a nadie porque implica mucho sacrificio, mucho dolor. eh, pero también hay, está esta cuestión de dignificar a quien ha perdido de cierta forma la dignidad. Y nada, y hoy me vine por eso, porque dije, bueno, le contaba a una de las chicas, digo, yo pertenecí mucho tiempo a una organización y dije, bueno, basta, quiero ver si puedo seguir haciendo esto de otra forma, de otro espacio. Y entendiendo que es con los adultos también. Digo, como que también está este bando de los chicos quieren decir tal cosa contra los adultos. Y los adultos no, que nosotros, que los chicos. Y no, es en conjunto, es la sociedad en conjunto, es yo como joven entendiendo que lo que viví, sé que no se tiene que volver a repetir, pero trabajando en conjunto con los adultos que son quienes van a garantizar eso, ¿no? Ustedes como organismo, en cada uno de sus espacios. Bueno, yo como activista, yo acompaño a un montón de chicos en todo el país que egresan y estoy por también intentar abrir un espacio para estos chicos que egresan, que hoy, como mencionaron, digo, con la política pública que hoy en día hay, el PAE fue una restitución de derechos que este gobierno lamentablemente abolió, o sea, la desmanteló y implica un doble abandono por parte del sistema, porque los que egresan del sistema no tuvieron el derecho a vivir en familia, o sea, no se les cumplió. Y se van como con una mochilita y una mano a su suerte, ¿no? Y yo hablo mucho más que nada de la maternidad de las niñas, porque son pocas las chicas que cumpliendo tareas de cuidado hacen activismo. Y es muy difícil sostener eso y sostener el cuidado y sostener tu cuidado, porque en ese momento no sos tampoco alguien que, por lo menos en mi caso, no había recibido algún tipo de cuidado. Y yo me explayo un montón, así que frénenme cualquier cosa. Pero nada, quería decirles eso porque escuché a algunos que decían como están súper pesimistas y demás. Y yo lo sé porque me choco todo el tiempo con casos así, me choco todo el tiempo con casos extremos. Digo, hace unos días yo dije, ¿por qué estoy tan
abocada en esto, digo, ¿por qué no me veo haciendo otra cosa que esto? Yo estaba como soy joven, tengo 23 y sé muchas cosas, pero ¿para dónde voy? Y me llega un caso de una nena de 13 años madre. Entonces yo dije, claro, es por ellos, no es por mí, porque yo ya madre yo ya fui esa nena. Es por los que vienen, por los que lamentablemente llegan, y nadie quisiera que lleguen, pero llegan y no podemos quedarnos en no existen, en mirar para un costado, bueno, no sabemos cómo se trata. Digo, hay formas, y si no hay formas, se las inventan, porque también creo que hay una familia para cada chico, Ujú. y el mundo adulto tiene que buscarlas. Y si no hay una familia, yo tengo 23, yo ya no puedo ser adoptada, pero hay redes, hay esta fundación, hay espacios, digo, vivir después del sistema y no tener una familia no tiene que implicar soledad. Así que encantada, y quería sí remarcarles esto y agradecerles que hayan abierto este espacio para conocerlas, y nos Bueno, encantaría pero con Lu escúchame, vos me ir. prometiste algo y no lo cumpliste Ir. todavía, así que ahora No, que sí, es que eso te iba a viniste, decir. que además te digo, justificás ampliamente todo lo que hayamos podido querer hacer hoy con tu experiencia. Me emocionaste las veces anteriores que te escuché, la última vez personalmente, y me emociona mucho hoy. Pero bueno, es esto, que podemos encontrarnos en otras familiaridades, decimos nosotros, Sí. ¿no? Porque hay que, bueno, tengo algo de optimismo igual, más allá de que tengamos que ser críticos con lo que sucede, que eso es otra cosa. No podemos decir que está pasando lo que no está pasando, ¿no? Eh, Tenemos que contar y esto, ¿no? Agudizar esta mirada para cambiar lo que sea necesario en favor de nuestros pibes y para que no sucedan algunas cuestiones de las que hablas, Naila, que son muy dolorosas. Entonces, esto vale la pena, ¿no? Que este diálogo de hoy eh, concluya un poco así con tu voz, habiendo hablado de los que no tienen voz, me parece que ya es, es maravilloso. Yo te lo agradezco de todo corazón y además quiero que te apuntes mi celular, por favor. Te voy a mandar un mensaje, yo te juro. Bueno, Yo dale. igual les comenté, yo justo cuando me conocí a Gilda estaba como en un problema de salud y demás, pero yo vengo estos días diciendo necesito ir a la fundación. Pero Vamos, realmente vamos. igual estos espacios tienen que ver con esto, Sí. que por último digo esto, es como dignificar a aquel que fue víctima, que es lo que yo digo siempre, yo fui víctima de algo, pero yo no soy víctima toda mi vida. Yo fui víctima Claro. en este momento y demás, y hoy los jóvenes merecen esa dignidad, pero ustedes generan esa esperanza también, porque el mundo, a mí, el mundo me salvó, el mundo adulto que me ha mirado con ternura y con respeto. Y esto es parte de eso, así que encantada, y te voy a mandar un mensaje y encantada Dale. tú de ir a la fundación y conocerlas, Te que vamos a me esperar, encanta. te vamos a esperar con mucho cariño y con mucho placer. Yo quería agregar algo que, bueno, se habló bastante, ¿no? Del pesimismo y obviamente un panorama que preocupa un montón. Sin embargo, no creo que sea pesimismo porque quienes estamos militando por la protección de las infancias tenemos una gran esperanza y quería, yo personalmente, después veremos si hay alguna otra cuestión y resonancia. Vamos a cerrar, de hecho, primero leerles esta frasecita de Pichón muy conocida, pero que a mí me resuena especialmente, y quizás yo quiero terminar desde ahí. No con el pesimismo de qué bajón todo lo que sucede, sino con manos a la obra para armar, para construir o para seguir militando como lo venimos haciendo hace un montón de años, parados en la realidad que hoy nos toca. Y la frase de Pichón dice así: en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Y sin más podemos pasar, Gil, si te parece, a cerrar con la voz de los pibes. Los derechos siguen volando y queremos seguir acompañando, aunque cueste, los derechos de las infancias. Solcito.
Esperemos que este sí tenga sonido. En este sí es muy importante el sonido. Fíjate compartirlo. A ver, Y hay que María, pausar la espera. grabación también. Acordate.